Hola, aquí estamos nuevamente en Vox Populi, directamente desde el restaurante Botes Salvavidas, que está ubicado aquí en el Muelle Prat, donde usted, ya sabemos, puede disfrutar de la mejor comida marinera del puerto. En la conducción, Gonzalo Gutiérrez, en la dirección Marcelo Sagredo, y como panelista tenemos a Manuel Tobar Leiva, presidente del Centro de Estudios Regionales. Recordemos que se transmite por la señal digital de Facebook Live y a través de la página mstv.cl y también a través de la página de Facebook Ser Valparaíso. En esta oportunidad estamos aquí con Guillermo Riveros Gómez, que es profesor de Estado en Biología y Ciencias de la Universidad de Chile, doctor en Ciencias, específicamente Ecología, especialista en Gestión y Liderazgo Universitario, profesor titular desde 1988 y se ha desempeñado en diversos cargos en la Universidad de Playa Ancha, director de investigación, secretario académico y decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, vicerrector de Administración y Finanzas y actualmente es director del Departamento de Biología. ¿Cómo estamos, profesor, para abordar temas de su área? Para compartir aquí con don Manuel, que se conocen desde muchos años, me di cuenta. Así es. ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias y muchas gracias por la invitación y dar la oportunidad de entregar, ¿no es cierto?, los conocimientos que nosotros generamos en el área de la investigación dentro de la Universidad de la región. Manuel, aquí te encuentras con un viejo amigo. Aquí, efectivamente, con Guillermo, que me estaba recordando que es Marcelo Guillermo. No, Guillermo Marcelo. Ah, Guillermo Marcelo. Sí, entonces, sí. Le decíamos Marcelo cuando nos conocimos. Así que ¿Y por qué se produce ese cambio después? Por los cargos. Mi papá se llama Guillermo. Por tanto, en mi casa siempre fui llamado Marcelo. Y cuando tuvo cargos oficiales dentro de la universidad me tuvo que llamar por el primer nombre. Ah, ya. Y ahí ya definitivamente pasé a ser Guillermo. Ya. Oye, qué grato tenerte aquí con nosotros, Guillermo. Y bueno, después de ver tu bonito currículum, quería consultarte, ¿qué te llevó a ti? ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales elegiste la biología? A ver, tiene varios variables aquella elección. Debo reconocer que en mi primera etapa de niñez y adolescencia inicial, yo quería ser médico, quería dedicarme a la medicina. Pero la medicina no para ejercerla, sino que yo quería transformarme en un investigador. Y la relacionaba siempre, ¿no es cierto?, con ese delantal blanco del investigador, y los que usaban delantal blanco generalmente los médicos. Y también fue un profesor que yo siempre le he rendido el homenaje a él, un profesor que a lo mejor te hizo clase en el liceo que estudiamos juntos. Guillermo Rivera. En el Guillermo Rivera, ¿no es cierto?, que era el profesor de filosofía, Jaime Villegas. Así, en un ramo en el área que se llama lógica filosófica, lógica matemática, y él descubrió que yo tenía una lógica nata y me dijo que yo debería seguir una carrera científica. Fíjate. Y él, pensándolo bien, ¿no es cierto?, decidí usar, ¿no es cierto?, las condiciones que tenía para dedicarme a aquello, y para poder ser científico en Valparaíso tenía que yo dedicarme a estudiar biología, que los profesores de biología y ciencia de aquella época lo formaban tanto para hacer clases dentro del sistema educativo chileno, como también en el área universitaria o en centros de investigación. Entonces era una formación bastante potente en el área biológica, porque los primeros 3 años nosotros lo teníamos en común con medicina y odontología en aquella época. Por lo tanto, eso me llevó, y un médico de la familia me indicó que si yo era muy buen estudiante y lograba ser dentro de los primeros, era muy fácil poder ingresar posteriormente a ser ayudante de la universidad y más tarde académico universitario, y yo seguí al pie de la letra los consejos, y eso me permitió ingresar a la universidad a los 23 años como académico. Oye, también recuerdo que tu papá era profesor. Sí, mi papá también era profesor de la Escuela Industrial de Valparaíso. Ah. Pero tengo que reconocer ahí algo, ¿no es cierto?, que yo hice una pequeña maldad, que podríamos llamarlo así, porque nunca le dije a mis padres que yo iba a estudiar biología. Por lo tanto, siempre ellos pensaron que yo iba a elegir la medicina cuando di la prueba académica.
Entonces, para asegurar el ingreso a la carrera de biología, yo postulé a La Serena. Y una manera de postular a La Serena era evitar un poco el reto que iba a recibir de mi padre, porque no postulé a la carrera de medicina. Y fue reto, reconocer reto, pero el hecho de estar un año afuera se me permitió apaciguar un poco los ánimos y después me trasladé a la ciudad del Paraíso. Volver en gloria y majestad a la casa. Oye, qué bonito recuerdo. Sí. Ahora, tú te has especializado en... Hagamos una pausa aquí. Vamos a hacer una pausa, qué bueno, ya. Aquí que nos atiende Muchas gracias, muy la amable. atención del bote salvavidas. Gracias. ¿Cómo está usted, tocayo? ¿Cómo Un está? café con leche, digamos que hace mucho bien para el frío y en este momento que está lloviendo aquí en Valparaíso. Así que, oye, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias. Entonces te estaba preguntando, Guillermo, que tú te has especializado en los temas más bien ecológicos, de la ecología, del medio ambiente, te veo un poco en esa perspectiva y especialmente vi que había una parte donde tú más habías, por así decirlo, hincado el diente, que es el tema de lo acústico. Cuéntanos un poquito qué es lo que pasa ahí. Esto tiene toda una historia que se va concadenando a través del tiempo. Cuando yo estaba dentro de estudiantes de la carrera de biología, lo primero que me quise especializar fue en neurofisiología, dedicado al desarrollo del sistema nervioso y al funcionamiento del sistema nervioso. Pero tuvo un profesor dentro de los profesores del área, que era un zoólogo, don Francisco Silva González, que fue subdirector del Museo de Historia Natural de Santiago. Me cambió el eje y me gustaron los animales. Fíjate. Y por lo tanto me transformé en ayudante de la cátedra de zoología. Y ahí me dieron la posibilidad de especializarme en un grupo animal que a mí me gustase. Y yo elegí las aves. Entonces empezó a estudiar, ¿no es cierto?, a reconocer las aves del país, a reconocer cómo se podían identificar las aves a través de la morfología, y también había que estudiar o aprenderse las vocalizaciones que emitían las aves para poder reconocerlas en terreno cuando estas no eran vistas. Pongamos una ave en un bosque, sí, claro, tú no las ves, sino que escuchas. Escucha nomás, claro. Entonces, ¿cómo uno puede determinar qué ave es y cuántos individuos de esa ave hay en ese lugar? Entonces me fui aprendiendo las aves, mejor dicho, las vocalizaciones de las aves. Cuando hubo el cambio universitario del año 80-82, en la cual nos fuimos, ¿no es cierto?, de la Universidad de Chile a lo que es hoy día la Universidad de Playa Ancha, nos dijeron: aquí están las pedagogías, por lo tanto hay que dedicarse a la investigación de origen pedagógico, de origen educacional. Y yo elegí un tema ahí que lamentablemente no pudo continuar porque uno de los colegas que trabajaba conmigo falleció muy tempranamente. Yo empecé a relacionar los cantos, las aves, con el nombre enematopéyico que le determinaba el mapudungún. Es decir, cómo la lengua, ¿no es cierto?, mapuche daba nombre a las aves chilenas y que se tenía una relación con la forma de cómo vocalizaban las aves. Bueno, en ese momento me fui a doctorar. Yeah. Y el que me recibió, ¿no es cierto?, era un especialista en bioacústica, en ecología y comportamiento animal, pero relacionado con la bioacústica. O sea, ¿tu trabajo de investigación fue referido a ese tema? Mi trabajo de investigación doctoral fue justamente hecho en Brasil. Yo estudié el doctorado en la Unicamp, una universidad dedicada a la investigación en el estado de São Paulo, en la ciudad de Campinas. Y ahí estuve 4 años estudiando y la tesis la hice en etoecología y comunicación sonora de 7 especies de golondrina del estado de São Paulo. ¿Qué te parece? Bueno, esa fue mi tesis doctoral, y cuando llegué empecé a iniciar los estudios de bioacústica, que no había en Chile especialistas, había 1 o 2 que se dedicaban en Santiago, ¿no es cierto?, a estudiar las vocalizaciones de las aves chilenas. Y eso fue, mi regreso a Chile fue en el año 88, y a partir de ahí empecé a estudiar las vocalizaciones de aves chilenas particularmente, además de la ecología de las aves de nuestro país. O sea que si cantara un charcán por allá afuera, usted lo escucharía y diría: este es un charcán. Sí. No, llega uno a
a conocer tanto porque este estudio requiere, ¿no es cierto?, una cantidad de grabaciones hechas en terreno. Y esas grabaciones que uno graba, ¿no es cierto?, a través de instrumentos especializados, estos micrófonos Zoom-Gam, que son de tipo cañón, más grabadora. Yo empecé a grabar con grabadores de cinta carrete abierto, una mujer en ese tiempo. Después me prestaron una Nagra, que era la joya de ese tiempo de carrete abierto. Después pasé a la digital, a la Sony, pero en cassette digital. Y luego ahora las digitales, ¿no es cierto?, tipo con memoria SD. Pero siempre con micrófono, unidireccionales. Entonces lo principal dentro de las grabaciones era saber qué es lo que hacían durante esa vocalización, para poder relacionarla con la función de esa vocalización. Si era una vocalización con una sola función, si la polifuncional, sí que uno tenía que registrar N cantidad de grabaciones y después hacer un análisis estadístico para determinar si esa vocalización cumplía varias funciones o cumplía una función única. Oye, porque es muy interesante este asunto. Uno ha visto cómo algunos sonidos de aves tienen, digamos, una connotación amorosa. Sí. ¿Ah? De llamar a la hembra, digamos, ¿no es cierto?, para iniciar, digamos, los trámites de casamiento. ¿Ah? Mira, hay una concepción biológica, de definición biológica, que tiene que ver con el famoso concepto de especie. Las especies en el área biológica se denominan con dos nombres. Por ejemplo, aquí al frente estamos viendo esta gaviota dominicana, que está ahí en el sitio 7-8, no está ahí, ¿no? Claro, así es, el espigón. Y eso se llama Larus dominicanus. Ese es el nombre científico. Larus porque pertenece a un género, y dominicano es la que diferencia a esa especie dentro del género. Pero esa especie, cuando entra en el periodo reproductivo, el macho que atrae a la hembra, ¿no es cierto?, tiene que generar algún tipo de mecanismo de atracción que están asociados a movimientos corporales y a vocalización. A esa vocalización se le denomina canto. Y la hembra tiene que reconocer que ese canto es de un macho de su propia especie, para no ir a gastar energía e ir a conquistar a un macho que no pertenezca a su especie. Entonces, lo primero está el reconocimiento específico de que ese canto es de esa especie. Una vez que lo reconoce, ahí ya la hembra elige al macho, ¿no es cierto?, que representa el mayor vigor físico en la representación del canto, el que le va a poder transportar los genes, ¿no es cierto?, a su futura generación. Eso se llama cortejo. Y ahí la hembra elige. El ave es muy particular, ¿eh? Las aves tienen mecanismos, ¿no es cierto?, de apareamiento para toda la vida, y que cuando se muere el macho y la hembra nunca son reemplazados. A ese nivel de fidelidad, podríamos llamar. No se casa. No. En cambio hay otras, ¿no es cierto?, que sí pueden reemplazar. Pero hay otras que solamente se aparejan, ¿no es cierto?, solo para el periodo reproductivo. Es decir, que cada periodo reproductivo, cada hembra tiene otro macho, o un macho tiene otra hembra. Oye, Guillermo, sí, dime. ¿Cuántos tipos de ave tenemos en Chile? 401 o 2 especies. Sí. Han ido aumentando con el tiempo, debido a las condiciones climáticas nuevas que existen, ¿no es cierto?, a través del cambio climático. Han llegado especies un poco más tropicales en el sector de Arica. Entonces ya han pasado a ser especies chilenas, y también por la cordillera han traspasado, ¿no es cierto?, del lado argentino al lado chileno. Entonces ha aumentado de 467 que eran hace 10 años atrás a 401 o 2 especies hoy día. Ahora, ¿son propias de Chile, o también habitan en otros lados de la América naturaleza? Latina? Los límites políticos no existen. Los límites que existen en la naturaleza son los límites, podríamos decir, de tipo geográfico. Claro. La cordillera de los Andes es una limitante. El desierto de Atacama es una limitante. El desmirmamiento del sur es una limitante. El océano Pacífico es una limitante. Claro. Por lo tanto, esos son los límites, y por lo tanto, por todo el eje Chile, Perú, Bolivia, ¿no es cierto?, por el Pacífico, que no hay barreras prácticamente, solo el desierto de Atacama, pueden haber comunicaciones de aves
y por pasos cordilleranos que hay comunicación entre Argentina y Chile. Hay aves que migran también. Claro. Ahora, Qué bonito. uno ve que las aves y, por ejemplo, los canarios, ¿ah? Mucha gente tiene canarios porque cantan y tienen una canción. Ahora, ¿cuál es la relación que podría haber, no lo sé, entre los músicos y, digamos, estos cantos, los cantos, digamos, ¿no es cierto?, de las aves? ¿Se ha estudiado esa relación? Mira, justamente ayer viendo el Facebook me encontré con un tesista que yo coayudé en una tesis en la cual él era profesor de música y empezó a estudiar los cantos de aves para musicalizarlos e incorporarle algunas composiciones musicales. Incluso hay un autor chileno, ¿no es cierto?, que se llama Joaquín Bello, que es un músico que ha publicado, ¿no es cierto?, discos, ¿no es cierto?, en la cual relaciona y pone en su música cantos de aves chilenas con la música, y que tiene varias, se llama Detrás del Arco Iris, por ejemplo, que es un álbum musical en la cual tiene cantos chilenos y, ¿cómo se llama?, con música elaborada, particular música sintetizada con aves chilenas. Interesantísimo, claro. Bueno, hacemos una pausa. Hacemos una pausa. Sí, sí, parece que Hacemos una corresponde pausa. la pausa. Parece que nos Seguimos está hablando haciendo con así, don digamos, Guillermo Marcelo. Rivero Gómez aquí en el Bote Salvavidas. Seguimos hablando aquí con el profesor y académico Guillermo Riveros. Manuel, te doy la palabra aquí para que abordemos el siguiente tema, ese de la biota, la palabrita esta. Esa palabra que nosotros como no tenemos expertise en esta materia, no tenemos la más mínima idea de qué significa, Guillermo. Así que Ahora, eduquemos a la... explícanos de qué se trata la biota y cuál es el campo de investigación de todo este asunto. A ver, este concepto se acuña con la ley del medio ambiente del año 93, en lo cual dentro de los elementos de esta ley obliga a realizar evaluación del impacto ambiental. Claro. Cuando se instala o se va a instalar algún tipo de infraestructura o construcción de caminos, minería, etcétera, etcétera. Claro, todos los proyectos van a declaración. Entonces, esa declaración incluye la evaluación de la biota. Ya. Y ese término, ¿no es cierto?, lo relaciona con la evaluación de lo viviente sobre un área geográfica. ¿Y qué significa lo viviente? Evaluar la vegetación que existe en el lugar y evaluar, ¿no es cierto?, algunos elementos de lo viviente animal, que son los reptiles, los anfibios, las aves y los mamíferos. ¿Y los peces? Y los peces, cuando son de áreas de agua dulce o lagunas, lagos, ríos. ¿Y el mar? La biota, cuando se hacen la biota marina, también los peces, y ahí ingresan otros más que tienen que ver con la biota del estrato costero. Entonces, depende qué biota se estudia, dependiendo del lugar geográfico donde se esté influyendo la empresa que va a instalarse. Las termoeléctricas, por ejemplo, claro, que retiran agua de mar, se evalúa la biota, ¿no es cierto?, de peces, de aves, de mamíferos, crustáceos, invertebrados marinos y todo lo que está asociado a la biota costera, tanto en la roca como en el fondo marino costero pegado a la costa. Ahora, la biota también implica examinar la tierra, porque en la tierra hay muchos elementos vivos, digamos, a veces, digamos, que son invisibles a los humanos, pero que están ahí, que son vivos. Sí, esta ley que más tarde se perfecciona, ¿no es cierto?, y hoy día existe el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente,
exige, ¿no es cierto?, que se le dé una interpretación, no solamente el hecho de la presencia de la biota, sino que le dé una interpretación de tipo ecosistémica. ¿Qué significa ecosistémica? Que se evalúe el ecosistema completo, y el ecosistema comprende todo lo no abiótico, es decir, todo lo que no viviente. Y ahí se incorpora el aspecto climático, atmosférico, todo lo que tiene que ver con agua y todo lo que tiene que ver con suelo. Y ahí se relaciona, porque esa relación, ¿no es cierto?, permite establecer el clima, y ese clima o las condiciones del medio, y bajo esas condiciones del medio existe una biota determinada que se adecúa a esa condicionante. Entonces, si varía esas condicionantes, puede variar la biota. Por lo tanto, si una empresa cambia las condiciones del suelo o cambia las condiciones geográficas, ¿no es cierto?, puede hacer variar también a la biota. Ahora, ¿qué pasa, digamos, si estos proyectos cambian, digamos, la biota? ¿Qué? Bueno, la ley determina, ¿no es cierto?, que cuando uno evalúa la biota tiene que determinar lo que primero se llama la composición, que es todas las especies que está presente ahí. Luego se determina la abundancia relativa, cuáles son las especies de mayor importancia desde el punto de vista numérico. Y luego tiene que determinarse algo que es muy importante, cuáles son las especies que están en estado de conservación. El Estado de Chile elaboró un programa, ¿no es cierto?, de conservación de la biodiversidad chilena, que implica la lista de especies que están en estado de conservación, en varios términos: vulnerable, en peligro, preocupante. Entonces, si en el lugar existen especies que están en estado de conservación, las empresas están obligadas a generar lo que se llaman estados de mitigación o programas, ¿no es cierto?, de cuidado especial para esa biota, o tener que trasladarla del lugar, se llama relocalización, claro. o generar, ¿no es cierto?, en la parte vegetal, plantar esos elementos que van a tener que ser sacados del lugar y plantarlos en lugares que no hayan, o por condiciones de erosión se hayan extinguido del lugar. Entonces hay medidas de reparación. Correcto. Bueno, eso usted también lo estudió respecto del relleno del Mollo, ¿no? Que es una Sí, experiencia cercana tuve la posibilidad, ¿no es cierto?, de hacer consultoría ambiental para una consultora de la quinta región que se llama INGAM, que ganó la licitación, y me pidieron que yo evaluara la biota con un equipo que tenemos en la Universidad de Playa Ancha de botánico y zoólogo, elaborar la biota, ¿no es cierto?, del relleno sanitario El Molle, que queda aquí en el Camino de la Pólvora, ya que habían cerrado el antiguo. Y por lo tanto el nuevo tenía que hacerse con los nuevos estándares, ¿no es cierto?, legislativos, ¿no es cierto?, en cuanto a evitar la percolación de los elementos de la descomposición de los residuos domiciliarios. ¿Habían subido los estándares? Lógico, no podía permitir que se filtrara hacia el suelo para que no cayeran las napas subterráneas. Por lo tanto, hicieron los hoyos, mejor dicho, y lo tenían que tapizar, ¿no es cierto?, con elementos impermeabilizantes. O sea, los resultados del estudio, ¿cuáles fueron los resultados que en ese arrojaron? caso uno tenía que estudiar, ¿no es cierto?, la biota que existía en ese lugar, porque los rellenos sanitarios no es un espacio físico único, sino que se van agrandando y van aumentando con el tiempo en la medida que se va tapando. Entonces, lógicamente que tienen que desmantelar, y desmantelan prácticamente cerros completos para utilizar esa tierra para tapar y también para dejar lugar para lo que viene. Entonces, lo uno que hacía era después, primero hicimos lo que había antes, y luego monitorear inviernos y veranos. Durante 15 años había que monitorear. Yo alcancé a estar 8 años monitoreando y ver la acción que generaba, ¿no es cierto?, este aumento del relleno sanitario, si disminuía o cambiaba la biota y la vegetación. Situación que no hubo grandes cambios. Los grandes cambios se provocaron, ¿no es cierto?, en las aves que van a visitar el relleno sanitario. Ahí las gaviotas aumentaron en algunos censos hasta 6.000 gaviotas sobre el relleno sanitario. Gaviotas, tiuque, jote de cabeza negra, ¿no es cierto?, gallinazo de cabeza roja, llegan roedores también. Entonces aumentan una fauna, ¿no es cierto?, asociada al relleno sanitario, que se vincula con la fauna nativa y puede provocar acciones, ¿no es cierto?,
de alejar a otras especies, cosa que no ocurrió en ese caso particular, por lo menos los 8 años que nosotros tuvimos. O sea, todavía tenemos para rato este relleno. Este relleno estaba proyectado para 15 años. Pareciera que se va a rellenar mucho antes. Se va a rellenar antes. Sí, porque resulta que atiende las comunas desde Casablanca por el norte hasta Algarrobo, creo, por el sur. También por el litoral costero. Por lo tanto, la cantidad de basura que llega. Uno no le llaman basura, residuos domiciliarios. Residuos domiciliarios, claro. ¿Cómo se llama? Cae en aumento. Claro. Entonces ahí viene la otra parte, es decir, ¿qué hacen las personas para evitar generar? Nosotros se dice hoy día estadísticamente que cada familia genera 1,5 kilos de residuos domiciliarios al día. Multiplícalo por todos los habitantes de Chile. Claro, es tremendo. Imaginemos los países que tienen millones y millones de habitantes. Sí. Imagínate lo que significa. Ahora, uno ve que los rellenos sanitarios, por decir así, están complementados por cierta industria que se ha ido instalando sobre la base de economías circulares, el reciclaje, todo eso. Cuéntanos, ¿cuál es la experiencia? Porque estuviste 8 años monitoreando y veamos qué es lo que está pasando. O sea, hay toda una dinámica ahí de cómo se llama. Lo primero que uno debería hacer, ¿no es cierto?, es reciclar su basura, ¿no es cierto?, domiciliaria en su casa. Separar cartones, papeles de plástico, ¿no es cierto?, y del orgánico. Y ojalá lo orgánico, quien tenga un patio no puede poder hacer un compost, ¿no es cierto?, para poder plantar, cosa que no lo hace la mayoría de las personas. No. Entonces todo se bota. Entonces llega el camión es pesado, antes de ingresar, deja todo lo que va comprimido dentro del camión y el camión es pesado a la salida, porque sobre esa cantidad se le cobra al municipio. ¿Ya? Entonces todo es registrado. Una vez que es depositado sobre el relleno, sobre la superficie del relleno sanitario, están los recolectores. Y que van a recolectar el plástico, recolectan todo lo metálico, recolectan, ¿no es cierto?, cartones, y van teniendo unas bolsas grandes, ¿no es cierto?, las van acumulan, y debe haber un comercio, ¿no es cierto?, relacionado con las empresas que reciclan. ¿Sí? Ahora, ¿hay una empresa que recicle al interior del...? No, lo que hacen es almacenar, y van a buscar eso y se venden seguramente y lo van a buscar las empresas que reciclan papeles, por ejemplo, o reciclan plástico. Cartones, vidrio, digamos. Vidrio también. ¿Ah? Entonces eso hay toda una... Después de que eso ocurre, viene, ¿no es cierto?, las máquinas retroexcavadoras que distribuyen el residuo y, ¿no es cierto?, y lo van tapando con tierra inmediatamente. Ahora, en general, en todo este tema de la normativa ambiental, Guillermo, ¿qué es lo que ves tú? ¿Cuáles son tu visión respecto del futuro de esta normativa? Porque uno escucha de que en algunos temas no hay estándares, digamos que tenemos estándares internacionales, pero que no los tenemos acá en Chile, que no los acoge la normativa tampoco. Entonces, uno tiene la sensación de que está un poquito al debe, digamos, en todo el tema de la evaluación del impacto ambiental. Mira, yo creo que los países sudamericanos, no hablemos solamente de Chile, ¿no es cierto?, fueron presionados a generar leyes ambientales a través de lo que se llama la producción limpia, particularmente por los países que compran recursos naturales a los países nuestros. Entonces, toda la producción de fruta, por ejemplo, tiene que ir embalada según los estándares, ¿no es cierto?, tanto norteamericanos como europeos, generando, ¿no es cierto?, que lo que se embale no genere problemas ambientales. Entonces, obliga a los países a generar legislaciones que permitan que eso ocurra así. Pero estamos al debe en ciertos elementos que tienen que ver con la normativa secundaria, más que la primaria. La normativa primaria ambiental tiene que ver con la salud humana, que son todos los indicadores de los mínimos parámetros que debe tener, ¿no es cierto?, la contaminación de ciertos elementos o condiciones ambientales que vive el ser humano. Y por eso ya hablamos de zonas de sacrificio, por ejemplo, la zona de Puchuncaví, que están al límite, sobrepasan el límite de la norma ambiental. Correcto. Que es generada, ¿no es cierto?, por Chile. Pero la norma secundaria tiene que ver con la flora y la fauna. Y eso está mal de ver. Entonces, voy a colocar un ejemplo. Haciendo un estudio ambiental en la zona de Chagre, en una minera,
Entonces explotaban a tajo abierto y preguntaron cuál era el efecto del ruido ambiental en las aves. Entonces le dije, bueno, no hay normativa chilena que implique cuánto es el mínimo de dB o de decibeles que debe generar para que las aves no tengan problemas. Entonces me dicen, no, la normativa chilena tiene que, en este caso cuando no existen, tiene que valerse por la normativa norteamericana de la EPA o, ¿no es cierto?, la normativa inglesa. Entonces ahí tuvimos que hacer los estudios para determinar cuál era la normativa norteamericana para poder aplicarla a la normativa chilena. O sea, hay mucha normativa que se desconoce porque para eso hay que conocer también la fauna y el comportamiento de la fauna para poder determinar los límites de ciertos aspectos que pueden provocar daño a la fauna de la acción de una empresa, como en este caso el sonido de las explosiones. Le dije, mire, le dije a la gente del SAC de la zona de San Felipe, le dije, mire, esta situación es que las aves huyen y no regresan. Por lo tanto, no es una situación constante, pero hay que valorarse igual, ¿no es cierto?, porque hay que determinar de cómo, ¿no es cierto?, del punto de explosión, cuánto los decibeles llegan a los bosques aledaños, y si hace daño al auditivo, o si hace daño al comportamiento, o daño baja la reproducción por el ruido ambiental, etcétera. Oye, me recuerdo de que en los momentos del Año Nuevo, ¿ah? Cuando empiezan los fuegos artificiales, oye, los perros salen volando, digamos, hacia el cerro, digamos, claro, corriendo despavoridos. Porque no es tanto el comportamiento despavorido, porque yo creo que incluso tiene que doler a los perros, que tienen una audición mucho más fina, seguramente. Fina, son mucho más sensibles a ciertos sonidos que nosotros no tenemos. Claro. Sí. Y los pájaros, imagínate, también, pues tienen... Las aves no tienen el desarrollo auditivo que tienen los mamíferos, tienen un desarrollo visual más que los mamíferos, pero también tienen un mecanismo auditivo, ya que tienen que escuchar las comunicaciones, lo que hablamos de antes. Claro. Por tanto, tiene que tener un sistema auditivo también bastante sensible. Ya, ¿cuál es la otra materia que tenemos en la minuta, don Gonzalo Gutiérrez? Bueno, yo creo que hemos abordado todo específicamente, ¿cierto? No, pero nos falta la educación ambiental. Yo creo que es bien interesante esa parte, Guillermo, porque la verdad es que estamos entrando en una época en donde el cambio climático ha cambiado todos los factores y toda la gente está muy pendiente, digamos, de este tema. ¿Qué es lo que opinas tú respecto de esto, Guillermo? Bueno, hoy día, ¿no es cierto?, tenemos un cambio, ¿no es cierto?, en el clima, y todos los países han mencionado, ¿no es cierto?, que hay situaciones, ¿no es cierto?, que han generado cambios climáticos totalmente abruptos relacionados al promedio anual de los últimos 50 años, por el aumento de la temperatura promedio en el mundo, ¿no es cierto?, de 1,5 grados, 2 grados, que hace que se derritan los glaciares, que se derritan, ¿no es cierto?, los hielos antárticos y árticos, y aumentando el nivel del mar. Entonces, y eso es porque hay mucho aumento de cantidad de CO2 en el medio provocado por agentes antropogénicos, es decir, provocados por el hombre, particularmente la combustión. Y la combustión de ¿no es cierto?, de elementos fósiles, petróleo, carbón, leña. Por tanto, y esa combustión se utiliza muchas veces para generar otros servicios que genera la sociedad, como tiene que ser la energía eléctrica, y otro elemento, ¿no es cierto?, como es la movilización. Y ese tipo, ¿no es cierto?, de acciones ha aumentado el CO2, y por eso hoy día se habla de la huella de carbono. Entonces todos tienden a reducir la huella de carbono, pero la reducción de la huella de carbono parte, ¿no es cierto?, del quehacer propio de cada uno de nosotros, nuestros quehaceres propios en nuestros hogares. O sea, cuando hacemos un asadito, por ejemplo. No, ese asado, cuando tú gastas luz y dejas las luces prendidas por toda tu casa, cuando dejas el televisor prendido, cuando dejas los aparatos en stand-by, ¿no es cierto?, y que sigue gastando energía eléctrica, y eso implica, ¿no es cierto?, generar energía eléctrica. Hoy día Chile ha tenido una política de cambiar, ¿no es cierto?, la generación de energía eléctrica a carbón, ¿verdad?, o a petróleo, por la energía solar y la energía eólica. Pero estamos recién en el principio, podríamos utilizar la energía incluso de movimiento de oleaje, como usan otros países, con todo el mar que nosotros tenemos. Pero parte de las personas. Yo hago un curso, ¿no es cierto?, que se llama Emergencia Ambiental, en la cual se le explica los problemas ambientales, y yo hago una experiencia de medir
la huella ecológica. ¿Qué significa? Es decir, ¿cuántos planetas necesitaríamos para poder suplir todas estas condicionantes que la gente genera diariamente? Entonces hay un programita en computación que tú entras, te pregunta algunos datos de cómo te alimentas, qué tipo de alimentar, qué medio de locomoción usas, si usas el auto todas las veces, es un sinnúmero de preguntas y te calcula cuántos planetas necesitaría para generar aquello. Y la media va de 2,5 a 4 planetas necesitaríamos para poder cumplir lo que esa persona hace, para poder suplir esa persona hace. Es decir, eso significa que estamos sobre explotando este planeta llamado Tierra, ¿no es cierto? Y la pregunta es ¿hasta cuándo? Entonces ya estamos sufriendo las condicionantes de este cambio climático y vamos a llegar a un momento en el cual no tenemos vuelta. Vamos a llegar al punto peak, que no hay vuelta. Entonces, y eso es, ¿no es cierto?, las grandes convenciones que se han hecho a nivel internacional de generar que los países mayor desarrollados entren a una política, ¿no es cierto?, de disminuir la huella de carbono. Y hay que empezar por las personas. Muy interesante, Guillermo. Tenemos que terminar, don Guillermo. No, le agradecemos su visita. Muchas gracias. Iluminaste mucho. Muchas gracias. Ya, pues ahí estuvo don Guillermo Rivero Gómez. Entonces nos despedimos por nuestra parte y nos encontramos en otra oportunidad.